Muy buenas. ¿Cuántas veces tenéis una buena foto pero hay un elemento que preferiríais que no estuviese ahí? Pues en este tutorial vamos a ver cómo eliminar estos objetos indeseados con Photoshop. En esta imagen vemos que el sol estaba a nuestras espaldas, venía más o menos en esta dirección, con lo que al tomar la imagen también salió la sombra del trípode. Evidentemente lo que queremos es eliminar esta sombra para que no moleste aquí en el medio de nuestra imagen. Para hacerlo, como siempre, para no trabajar directamente sobre la capa fondo, vamos a duplicarla pulsando Control J o arrastrando la capa sobre el icono de capa nueva. Ahora sobre esta capa vamos a primero a renombrarla, por ejemplo borrar, y ahora vamos a pintar con la herramienta de pincel corrector puntual, que es esta herramienta que tenemos aquí. Primero vamos a asegurarnos aquí en la barra de ajustes, en la barra superior, que tenemos seleccionada la opción según el contenido. Ahora que la tenemos ya seleccionada, vamos a hacer un poco de zoom para acercarnos. Sencillamente vamos a ir pintando por encima de la sombra para que Photoshop de forma automática la corrija. Vamos a ir pintando, vemos que se vuelve un poco más oscura la zona sobre la que pintamos, y al soltar, Photoshop automáticamente la va a eliminar. Yo prefiero ir haciéndolo así, a cachitos, porque de esta forma Photoshop parece que trabaja mejor y no es tan evidente que se ha borrado algo. Si vemos que en una zona no ha quedado bien, podemos volver a repasar o Control Z, y si queremos volver varias veces atrás, Control Alt Z, y volvemos a pintar. Por supuesto hay que ajustar el pincel, ¿de acuerdo? Yo, como veis, lo voy haciendo ya con la tableta, entonces según la presión que aplique se me va haciendo más grande o más pequeño, o sea, voy cogiendo una mayor zona o una menor zona, pero vosotros tendríais que ajustarlo de alguna forma. Ya sabéis que podéis pulsar el botón derecho y cambiar el tamaño aquí, o o pulsar la tecla Alt, el botón derecho del ratón y movernos de un lado a otro. Eso va a depender de lo que nos sea más cómodo. Pues nada, vamos a seguir pintando. Vamos a ir, como ya he dicho, por zonas y dejamos que Photoshop nos haga el trabajo duro. Vamos a recorrer todas las patas del trípode. Y así vemos cómo de esta forma tan fantástica, tan fácil, parece casi mágica, Photoshop nos ha eliminado el trípode por completo. Pero, porque siempre hay un pero con estas herramientas mágicas de Photoshop, esto no resulta en todas las ocasiones. En esta sí, porque es poco complicada, es un campo, no hay ningún patrón ni nada que pueda interrumpirse, con lo que le resulta bastante sencillo a Photoshop hacerlo. Pero, si nos vamos a otra imagen, nos vamos a venir a esta imagen de aquí, y digamos que queremos eliminar a este señor que tenemos aquí en la imagen. Si empleamos la herramienta pincel corrector, vamos a ver, como siempre, duplicar la capa, Control J. Vamos a ver que si pintamos sobre el señor, vamos a hacerlo de todo una vez porque la verdad no creo que lo haga bien, aunque vayamos poco a poco. Esperamos a que Photoshop nos lo corrija y fijaros cómo nos ha puesto el suelo por la pared, por todas partes, ¿de acuerdo? En este caso, pues no funciona bien esta imagen. Hay otra forma, vamos a eliminar esta capa. Hay otra forma de hacerlo, que es muy similar a esta, Control J para duplicar la capa, pero es mediante una selección. Vamos a coger la herramienta de lazo, por ejemplo, y vamos a seleccionar el elemento que queremos eliminar. En este caso el elemento es este caballero, así que lo seleccionamos y ahora podemos pulsar mayúsculas F5 o venir a edición, rellenar. Cuando se nos abra este diálogo, esta ventana, aquí en usar le damos a según el contenido, le damos a OK y automáticamente Photoshop nos lo corregirá. Digamos que en vez de pintar para seleccionar, pues hacemos una selección con
cualquier herramienta de selección, en este caso la herramienta lazo. Si ahora pulsamos control D para deseleccionar, vemos que tampoco ha hecho un buen trabajo. Es simplemente que conocierais que, bueno, pues que se puede hacer de esta forma también. Vamos a suprimir la capa y en este caso, para hacerlo bien, para que quede mejor, vamos a utilizar el conocido tampón de clonar. Ahora, en vez de duplicar la imagen, se puede hacer duplicando la imagen. Sencillamente os voy a enseñar otra forma, que es creando una capa vacía. Para ello hacemos clic en el icono de capa nueva, que es este icono cuadrado con una esquina que parece doblada. Hacemos clic, podemos renombrarla y ahora vamos a seleccionar la herramienta de tampón de clonar, que es esta que tenemos aquí. Ahora, al tener una capa vacía, sí tenemos que asegurarnos de que aquí, en muestra, esté seleccionada actual e inferior o todas. ¿De acuerdo? Capa actual no nos valdría porque si intentamos clonar, al estar vacía esa capa, vemos que no pasa nada porque no hay nada que clonar. Con lo cual seleccionamos actual e inferior si queremos que actúe sobre esta capa y la inferior, o todas si queremos que actúe sobre todas. En este caso, como hay dos, pues sería indiferente. Cogemos actual e inferior. Por cierto, podemos hacer lo mismo con el pincel corrector puntual, este de aquí. Simplemente habría que marcar, muestrear todas las capas, ¿de acuerdo? Al hacer esto, pues ya podríamos pintar sobre una capa vacía y así respetar también la capa fondo. Bueno, vamos al tapón de clonar, actual e inferior en muestra, y ahora vamos a hacer un poco de zoom, y ahora para borrar a este señor vamos a coger una referencia de la imagen. Es la forma más fácil, o por lo menos la forma que a mí me resulta más fácil de hacerla. Como referencia, siempre para mí es mejor una línea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me voy a fijar en esta línea de aquí, en esta línea que divide esta parte de aquí del suelo de esta otra parte de aquí. Ahora, para seleccionar esta imagen, pulsamos la tecla Alt, la mantenemos pulsada y vemos que el icono cambia y nos aparece una especie de punto de mira. Bien, hacemos clic sobre esa línea y ahora vemos que, voy a hacer un poco más grande el pincel, perdón, vemos que me llevo esa parte, ¿de acuerdo? Lo único que voy a hacer es alinear, o casi mejor, para que lo veáis mejor, esperar, voy a hacer clic sobre esta de aquí, sobre esta línea de aquí que es más marcada. Entonces hago clic sobre ella y ahora fijaros que me llevo esa línea. Ajusto el tamaño del pincel, pues más o menos por ahí, y ahora la voy a poner de forma que quede alineada con las demás. Ahí. Hago clic y subo, me desplazo un poco hacia la derecha y bajo. Bajo, 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 me desplazo hacia la izquierda y subo. Fijaros, ya hemos hecho que desaparezca este caballero que nos estorbaba aquí en medio de la foto. Nos queda la sombra, pues hacemos lo mismo, pero en este caso voy a coger esta línea de aquí. Selecciono una parte, la alineo, clic y arrastro. Listo, eliminado. Fijaros, perdón, ups. A ver, ahí está. Ahí está el caballero en mitad de nuestra fotografía y ahí ya ha desaparecido. ¿Qué pasa? Si nos fijamos bien, vamos a ver que pues aquí hay ciertas repeticiones, ¿de acuerdo? Fijaros, dejadme poner una capa. Fijaros, por ejemplo, aquí y aquí. Bien, vemos que es exactamente igual, es lo mismo. Entonces, bueno, pues esa repetición, si alguien se fija, estará viendo que esta parte está clonada, porque esto es suciedad que hay en la pared, como aquí y aquí. Bueno, hay varias partes que son exactamente iguales porque las hemos clonado, lógicamente. Esta zona de aquí también, fijaros como es idéntica a esta de aquí. Entonces, bueno, pues para que esto se note menos, podemos eliminar o modificar estas partes. Vamos a eliminar esta capa. Ahora, pues con el mismo tampón de clonar, sobre la misma capa, nos vamos a venir a esta zona de aquí, por ejemplo, que está vacía. Voy a ajustar el tamaño del pincel. A esta zona de aquí que está vacía, hago clic y paso un poco por aquí. Hago clic en esta zona de aquí y la paso un poco. Es simplemente que no se vea, perdón, de la misma forma que aquí. Esta de aquí, que es la más evidente, siempre cogiendo muestras parecidas, por supuesto, y la pasamos así un poco. Aquí también veis, pues tenemos ahí, pues
Vamos a ajustar el tamaño del pincel, cogemos una muestra, al clic y pintamos. Bueno, por supuesto antes no lo he dicho, pero la dureza siempre es mejor no tenerla al 0%, ¿de acuerdo? La dureza del pincel siempre un poco elevada, depende de la zona y tal, pero bueno, ir probando, pero siempre pues sobre un 30, bueno, de un 30 para arriba, porque si no queda como difuminado y se nota bastante. Entonces bueno, vamos a ir eliminando estas zonas, como ya estábamos haciendo. Tampoco hay que eliminarlas por completo, simplemente que no se parezcan ya a estas de aquí. Son cosas que, bueno, si no te fijas no se notan, pero estos pequeños detalles son los que, digamos, marcan la diferencia. Fijaros que esta línea es clavada a esta de aquí. Bueno, pues puedo venir y coger otra línea. Pues por ejemplo, esta de aquí y continuarla. No queda bien. Pues cojo, pues esta de por aquí. Aumento un poco el tamaño. Ups, perdón. Aumento un poco el tamaño. La pongo ahí y la baja. Tampoco queda muy bien. Bueno, es cuestión de ir probando. Si no, sencillamente cogemos de la misma línea aquí arriba y la modificamos. O casi mejor de aquí del medio. Ahí estamos. Vamos a hacer que esa línea pues no sea igual que esta de aquí. Y ya está. Ya ha desaparecido el transeúnte que nos estorbaba. Y ya tenemos la foto como nosotros queremos. Bueno, pues ahora que ya sabéis cómo funciona esto de clonar y demás para eliminar elementos, pues espero que os animéis a probarlo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis hacer clic en like y suscribiros al canal. También podéis dejar vuestros comentarios, preguntas o dudas que tengáis aquí en la parte inferior en los comentarios o a través de Facebook. Bueno, pues ahora ya toca despedirse. Hasta el próximo tutorial. Nos vemos.